buenas tardes, ¿cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están mis amados hermanos? ¿Cómo han pasado? Dios les bendiga. ¿Cómo están? Hoy vengo este día va a ser diferente. Amén. Hoy vamos a estar leyendo, vamos a estar hablando, vamos a estar informándonos, vamos a estar aprendiendo lo que es la Biblia. ¿Qué es la Biblia? ¿Qué es la Biblia? ¿Es un libro? ¿Qué es? Amén. Hoy vamos a estar hablando un poquito de lo que sería la Biblia. Claro que no vamos a hablar en la profundidad de lo que es la Biblia, de todos los libros que hay, de todos los versículos y todo. Sí vamos a hablar, vamos a ir por superficialmente, explicando lo que es, en qué consiste la Biblia, por qué se hizo, qué significa. Amén. Quizás hay cristianos que dicen, sí, yo ya sé qué es la Biblia, yo ya sé, porque yo ya soy cristiano, nací en el Evangelio, ahora soy nuevito, pero tengo unos años, yo ya sé lo que es la Biblia. Pero hay gente que no sabe, hay gente que todavía no es cristiana, hay gente que dice, ¿pero qué es la Biblia? Hoy es un libro, hoy en día la Biblia sí puede ser que se haya dicho, no, sí, ya conocemos, ¿verdad? Porque todos saben lo que es una Biblia. Amén, aún la persona que nunca aceptó a Jesús en su corazón sabe lo que es una Biblia, porque hay mucha información. Pero hoy vamos a entrar un poquito más en lo que profundidad de lo que sería la Biblia, amén. Así que en esta tarde, esto es algo que el Señor puso en mi corazón. Claro que lo vamos a dar por capítulos, hoy vamos a dar la primera parte, porque la Biblia es grande, o sea, tiene muchos libros, son 66 libros. Entonces vamos a ir por capítulos, o sea, esta primera parte, por parte. Amén. Y esta va a ser la parte número 1. Y vamos a estar hablando, amén, de lo que sería la Biblia. Bueno, ahora vamos a hablar un poquito. ¿Qué es la Biblia? ¿Qué es? ¿Por qué se hizo? ¿Para qué? ¿Para qué el Señor dejó la Biblia? Amén. Entonces vamos a ir al libro de Segunda de Timoteo 3:16. Y miren lo que nos dice la palabra de Dios. Dice, toda la escritura, o sea, toda la Biblia, toda la escritura, toda la Biblia, los 66 libros, dice, es inspirada por Dios. Amén. Y útil. Me es útil la palabra. ¿Para qué me es útil la palabra? ¿Para qué? Para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Para eso es la Biblia, para enseñarnos, para corregirnos, para redarguir, amén, para instruir en justicia. La palabra de Dios fue inspirada por el Espíritu Santo. Las escribieron hombres, pero bajo la guianza del Espíritu Santo. Hombres de Dios, bajo la guianza del Espíritu Santo. Amén. La palabra de Dios fue escrita en 66 libros. Libros son los, por ejemplo, Génesis, Apocalipsis, Deuteronomio, todo eso son libros que después lo vamos a ir desglosando. Son 66 libros, de los cuales se dividen 39 son del Antiguo Testamento y 27 son del Nuevo Testamento. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa? Que la Biblia son 66, pero está dividida en dos partes, la Biblia. ¿Por qué en dos partes? Porque en el Antiguo Testamento, así lo dice, Antiguo Testamento son 39 libros. Ese es un pacto que se hizo.
un primer pacto. O sea, son libros que se hicieron muchos pactos, porque en realidad en el Antiguo Testamento hay muchos pactos. Está el pacto de Moisés, está el de Abraham, está el de David, o sea, hay otros más. Amén. Y después está el Nuevo Testamento, que el Nuevo Testamento es con la venida de Jesús, el Mesías. Amén. Por eso es nuevo pacto. Jesús es un nuevo pacto. Amén. Ahí es cuando el evangelio se extiende a todo lo que sería a todo el mundo, a todas las personas. Antes era solamente a Israel, solo a Israel, pero después que Jesús vino se extendió a todos. Amén. Entonces por eso la Biblia está como dividida en dos, pero en realidad es una sola. ¿Sí? Se divide en dos por eso, por el hecho de que Jesús vino. Amén. Y murió en la cruz del Calvario y sufrió por nosotros, por nuestras dolencias, nuestros pecados, llevó sobre sí todo nuestro dolor. Él nos redimió. Amén. Él nos limpió con su sangre y nos hizo hijos de Él. Amén. Y a partir de ahí nosotros nos regimos bajo lo que sería las cosas que Jesús dejó, bajo la nueva enseñanza de la nueva iglesia, de la iglesia primitiva, bueno, está todo eso. Pero en el antiguo, no, en el antiguo se regían por las leyes mosaicas, que eso lo vamos a ir viendo bien después. Amén. Así que la Biblia tiene 66 libros. Amén. De los cuales 39 corresponden al Antiguo Testamento y 27 corresponden al Nuevo Testamento. ¿Amén? ¿Qué pasa con el Antiguo Testamento? ¿Qué es lo que voy a aprender en el Antiguo Testamento si yo leo el Antiguo Testamento? Si yo leo los 39 libros del Antiguo Testamento, ¿qué voy a aprender ahí? Bueno, ahí voy a aprender a ver a Dios Padre. Porque también en la Biblia tenemos la Trinidad de Dios reflejada. En el Antiguo Testamento nosotros conocemos conocemos a Dios Padre, cómo Dios se regía, cómo Dios actuaba, a lo que a Dios le agradaba, qué era lo que Dios demandaba de Israel, qué era lo que Dios quería que ellos hicieran. Entonces en el Antiguo Testamento yo conozco a Dios Padre. Amén. Entonces dice que en el Antiguo Testamento me revela lo que sería Dios. Después viene lo que es Jesús. Entonces cuando cuando empiezan los evangelios, que eso también lo vamos a ver, empieza el Nuevo Testamento, cuando empieza el Nuevo Testamento, que empiezan en los nuevos evangelios, ahí yo conozco a Jesús. Ahí se manifiesta Jesús. Amén. Jesús vino en carne, nació, creció, empezó su ministerio, murió en una cruz, lo condenaron, murió, resucitó. Todo lo que Jesús. Y después empieza la manifestación del Espíritu Santo, que habla en Hechos. Amén. En el Pentecostés, que eso también lo vamos a ver, pero yo le estoy dando más o menos para que ustedes vayan entendiendo. Ahí nos habla, en Hechos nos habla la manifestación del Espíritu Santo. En el Antiguo Testamento el Espíritu Santo venía sobre algunas personas, pero solamente no era como de ahora. Por ejemplo, empezó en el Pentecostés y dura hasta ahora. Sigue estando el Espíritu Santo con nosotros. Amén. Bien. El primer libro de la palabra, el primer libro de la Biblia, que es esta. Amén. Es el primer libro de la Biblia, es el Génesis. Y el Génesis significa comienzo. Amén. O principio. ¿Principio de qué? ¿Comienzo de qué? Bueno, ahí en el Génesis nosotros vamos a encontrar lo que es la creación. La creación del mundo, cómo se creó, quién lo creó, quién creó las cosas, Dios. ¿Quién creó los cielos? Dios, Padre, Dios. ¿Quién creó la tierra? Dios creó. Amén.
encontramos en Génesis la creación de los cielos, de la tierra y de todas las cosas que en ella habitan. Amén. Conocemos y empezamos a conocer, a leer la creación del hombre. Amén. El hombre y la mujer. Primero crea Dios a Adán, que fue el primer hombre, lo crea a él. Amén. Cuando creó todas las cosas, creó a Adán, vio que no era bueno que el hombre estuviera solo, crea a la mujer. Amén. Y ahí está la creación de la mujer también. Y ahí empiezan los comienzos de la civilización. Amén. Ahí empieza los comienzos de la civilización. Dice, nos habla, después empieza a colonizarse la tierra a través de Adán y a través de Eva. Eva se llama la primera mujer. Amén. Entonces ahí empieza a procrearse. Ellos empiezan a procrear. Y después nos habla el Génesis de Noé. Amén. Después Noé era un hombre, la tierra estaba corrompida, había mucho pecado, y el Señor quería destruir la tierra. Amén, quería destruirlo todo porque el hombre al cual él había creado no cumplió con el propósito por el cual él lo creó. Entonces ellos se corrompieron. Amén. Ellos hacían lo malo delante de los ojos de Dios. Y Dios dice que se arrepintió de haber creado al hombre. Pero encontró a alguien que era justo y recto delante de Dios y temeroso de Dios, que era Noé. Noé y su familia, sus 3 hijos, amén, y sus nueras. Entonces ahí es cuando Dios habla a Noé y le dice que haga un arca. Bueno, todos conocen la historia, porque a pesar de que no son cristianos, también se conoce la historia de Noé, el arca de Noé. Amén. Bueno, nos habla de la historia de Noé. También está la historia de Abraham. Después empieza la historia de Abraham, cuando Dios lo llama. Dice toda la descendencia de él, cuando Dios le da la promesa a Abraham, que de su descendencia él serían benditas todas las naciones de la tierra. Bueno, habla con Abraham, le dice que salga de su tierra y su parentela, que se lleve a su esposa, amén, y que salga de la casa de su papá, amén, de su parentela. Bueno, ahí viene todo lo que sería la descendencia de Abraham, cuando Dios habla con Abraham. Bueno, después viene Isaac, después viene Jacob, amén. Dice, y Dios, después, ahí, bueno, tenemos la historia de Abraham, tenemos después la historia de Isaac, y después tenemos la historia de Jacob. Bueno, Jacob también es un hombre en el cual en Jacob vemos 2 cosas. Primero, Jacob es descendiente de Abraham, de la promesa y todo lo que ya le digo que está escrito en el Génesis, amén. Y Jacob, Dios le cambia el nombre a Jacob. Ahí es el primer hombre, sí, primer hombre en la Biblia que Dios le cambia el nombre. La mamá le puso Jacob cuando nació, ¿verdad? Como todos nosotros nacemos, nuestros padres nos ponen su nombre. Pero a él, a Jacob, Dios le cambia el nombre y le pone Israel. Amén. Y que ahí tú me vas a decir, ¡ay, Israel! Pero Israel no es la nación. Sí, es la nación de Israel hoy en día también. Amén. Entonces dice que Dios le cambia, eso lo vamos a ver más adelante. Dice, Dios le cambia el nombre. Amén. Y le llama Israel. Amén. Y de Jacob se casa, tiene 2 esposas, que entre ellas, eso era normal en esa época, porque tú me vas a decir, ay, pero ¿cómo? Sí, en esa época era normal que tuvieran varias esposas, amén. Lo vamos a ver mucho en el Antiguo esto, mucho lo vamos a ver en el Antiguo, que matrimonios se casaban y tenían varias esposas, inclusive los reyes tenían muchas esposas. La que más tuvo fue Salomón, que eso después lo vamos a leer. Amén. Dice que Jacob se casa, se enamora de Raquel. Él fue a la casa de Labán, que Labán era de la familia de Raquel, de Jacob, era de Rebeca, su mamá. Y Labán tenía 2 mujeres, 2 hijas. La mayor se llamaba Lea y la menor se llamaba Raquel. Él se enamora de Raquel. Pero Lea era todavía soltera. Pero en esa época, la mujer grande, o sea, la mayor, no podía
La menor no podía casarse sin antes que se casara la mayor. Jacob se enamora de Raquel, porque dice que Raquel era hermosa, dice la palabra. Y Lea tenía ojos lindos. Amén. Entonces, el Labán, que sería el suegro, hace ahí es tramposo Labán y le hace una trampa a Jacob. Cuando Jacob se casa, que se cree él que se casa con Raquel, dice que lo embriagaron. Y cuando él se llega en la noche nupcial, se acuesta con Lea, porque le cambian la esposa. Amén. Eso es una trampa que le hace el padre para que Lea también se casara primero y después se casara Raquel. Bueno, pero ustedes lo lean, que están en el Génesis. Miren, el Génesis es hermoso. Léanlo porque lo van a entender. Porque a veces dicen, no, yo no leo la Biblia porque no la entiendo, porque es difícil de entender. Bueno, hay muchas versiones de la Biblia también. Busquen una versión que les guste y ahí la van a leer y es hermosa. Yo la que tengo es Reina Valera en 1960, pero hay muchas versiones. Amén. Entonces dice que él se casa, que tiene 2 mujeres. Bien, y ahí empieza Jacob a tener hijos con esas mujeres. Amén. Con Lea, porque Raquel era estéril. Amén. Al principio. Entonces, en la parte de acá, Dios le cambia el nombre de Israel, dice, se casa con Lea y Raquel y empieza su descendencia. Dice, pero ¿qué pasa? Lea y Raquel le dan a Jacob para que él se allegue a ella a las concubinas también, porque también eso se estilaba, tener concubinas. Pero esto es todo en el antiguo, ahora no se puede. No se puede, tenemos que tener un solo marido, una sola esposa, porque eso es lo que a Dios le gusta, a Dios le agrada eso, un solo matrimonio. Y no tenemos que tener concubinas, o sea, no existe, hoy no se puede. Todo esto fue en el antiguo, amén, yo lo estoy hablando en el Antiguo Testamento, era normal estas cosas, amén. Entonces dice que Lea y Raquel empiezan y dice, y su descendencia toman concubinas. Bilha dice que era sierva de Raquel y Silpa, que era sierva de Lea. Ellas eran 2 siervas que tenía Lea y Raquel. Dice, tienen hijos con ellas. El primogénito de Jacob, se llamaba Rubén, que fue el hijo de Lea. Amén. Lea se acuesta con él, obviamente era el matrimonio, y Lea queda embarazada del primer hijo. Amén. Es el primero, se llama Rubén. Después viene Simeón, después viene Leví, y el último se llama Judá. Estos fueron hijos de Lea. Después Raquel, al ver que ella no podía quedar embarazada, le dio a Silpa, su sierva, dice, y ella concibió y tuvo un hijo y se llamó Dan. Amén. Después tuvo Neftalí. Dice, y Jacob se llega a la sierva de Lea. Dice, y esta tiene a Gad, a Aser. Después Lea concibe otro hijo y se llama Isacar, Zabulón. Después dio a luz una hija, se llamaba Dina. Jacob tuvo una nena. Amén. Con Lea y se llamaba Dina. Dice la Biblia que se acordó Dios de Raquel y le da la dicha de tener un hijo también. Amén. Y le puso por nombre Benjamín. Ese fue el primer hijo que tuvo Raquel. Benjamín. Amén. Perdón, Benjamín no. José. José fue el primer hijo que tuvo Raquel. Y después tuvo otro hijo que se llamaba Benjamín. Amén. Perdón, dice tener otro hijo y le pone por nombre José. Y después ella tiene otro hijo y le pone Benjamín. 2 hijos tuvo Raquel, o sea, las esposas de Jacob. Lea tuvo unos cuantos, que no los conté. Después Raquel tuvo 2 y después tuvo Silpa y Bilha, los otros hijos. Que ahí están las 12 tribus de Israel. Amén. De ahí salen las 12 tribus de Israel. Amén. Entonces, miren lo que eso lo vamos a ver más adelante. Por eso yo quiero que ustedes presten atención. Yo enfoqué esto en la descendencia de Jacob, porque de acá se desencadena todo.
Amén. Toda la nación de Israel. Todo lo que pasa Jacob con sus hijos. Amén. Salen las 12 tribus de Israel. Amén. Entonces dice acá la palabra. Dice, después encontramos la historia de José. O sea, José, después en el Génesis, seguimos leyendo Génesis y encontramos la historia de José. José era el hijo de Raquel, el primer hijo de Raquel, la que él amaba. Porque Jacob estaba enamorado de Raquel. Ella era su amor. Amén. Tenía esposa a Lea y bueno, las concubinas porque ellas se lo dieron. Pero el amor de la vida de Jacob siempre fue Raquel. Amén. Dice, después encontramos la historia de José. Dice, bueno, a José, él lo venden. José era un hijo amado para Jacob. Él le cose una túnica de colores, dice la palabra. Y los hermanos le tienen envidia, le tienen celos. Y ahí es cuando a él lo venden para Egipto. Lo venden para unas amalecitas, creo que se llaman. Y lo venden como esclavo. Y al padre le dicen, a Jacob le dicen que fue una bestia del campo que lo mató. Amén. Y ahí es cuando viene José y va a parar a Egipto. Amén. Como esclavo. Dice, todo está en el Génesis. Amén. Dice, José fue llevado a Egipto y Dios en ese lugar lo levanta como visir de ese lugar. Amén. Dice que después de Faraón estaba José. Amén. Dios lo levanta, pero José también padece muchas cosas ahí que está en el Génesis, ¿sí? Dice, y después de José sale la descendencia de sus 2 hijos, que son las 2 tribus de Israel, Manasés y Efraín, que de ahí también salen las 2 tribus. Las 10 de Jacob, más las 2 tribus de José, los 2 hijos de José, que son tribus después, Manasés y Efraín. Después de ellos, dice, todos van a vivir a Egipto, juntos. Todos ellos, todos los hijos de Jacob, todos, la descendencia de Jacob, todos son más o menos unos 70 personas, todos van a ir a vivir a Egipto. Amén, todos se van para Egipto a vivir. Amén. ¿Por qué? Porque José fue levantado como visir de Egipto. Hay un faraón que lo levanta. Después de faraón está José. Amén. Y José era muy importante ahí en esa tierra. Entonces dice que había un hambre muy grande, bueno, padecían muchas cosas. Y José le dice al padre, lo manda a buscar, que se vaya a vivir a Egipto. Y ahí José, junto con toda su descendencia, todos sus hermanos, se van a vivir a Egipto junto con su papá. Son más o menos unos 70 personas que se van a vivir. Dice que le dan las tierras de Gosén. Amén. Ahí en Egipto. Y ahí están ellos y ahí llegan ellos a lo que sería a Egipto. Todo esto está en el Génesis. Amén. Todo esto está en el Génesis. Bien. Dice... Pero ¿qué pasa? Después que se muere Faraón, después que se muere, pasado un tiempo, años y años y años, se muere José, se muere Faraón, obviamente que los israelitas empiezan a crecer. Los 70 que se fueron para ahí, la descendencia de Jacob, empiezan a procrearse, empiezan a aumentar. El faraón que los había traído se muere, viene otro, se muere, pasan años y ellos dicen que empiezan a crecer y se hacen una ciudad muy fuerte, se hacen una ciudad, porque ellos estaban en Gosén, y dice que ellos se multiplicaron muchísimo, y se levantó un faraón que no conocía a José, dice la palabra. Entonces dice que por temor de que este pueblo se levantara o este pueblo se aliara junto con los enemigos de Egipto, ellos deciden tomarlo por esclavo. Amén. Y ahí es cuando empiezan ellos a traer la esclavitud sobre esta gente que estaba allí. Todas estas personas que habían entrado 70, pero ahora se habían multiplicado, y eran una ciudad impresionante cantidad de gente. Habían pasado
no sé si eran, creo que eran como 600.000 personas, una cosa así o menos, pero cuando sale de Egipto eran 600.000, una cosa así. Pero imagínense la cantidad de gente, que era una ciudad tan grande. José dice que se pobló de esta gente, de toda esta gente que de la descendencia de Jacob. Y así dice que muere este faraón y se levanta otro faraón. Y ellos dicen que los toman como esclavos a ellos. Amén. Y los toman como esclavos. Amén. Y ahí ellos empiezan a ellos a trabajar para Egipto como esclavos. Empiezan a hostigarlos, bueno, lo que ustedes conocen en la antigüedad, uno esclavo, que así hacían ellos. Ellos empezaron a hacer trabajos para Egipto, pienso que hacían pirámides, pienso que pintaban las paredes, vio como los jeroglíficos, esos que hay, los pergaminos, todas esas cosas ellos hacían, trabajaban en el campo, con el ganado, bueno, eran esclavos. Amén. Esta ciudad, la descendencia de Jacob, sus hijos, su descendencia, su todo, empezaron a ser esclavos en ese país. Amén. Hasta que un día ellos se humillan y oran a Dios, porque estaban en esclavitud. Ellos duraron en esclavitud 430 años. En esclavitud. Todo esto lo encontramos en el Génesis, en el primer libro de la Biblia. Amén. Porque estamos haciendo un repaso de cuántos libros hay en la Biblia, de qué se trata cada uno de los libros. Pero yo hice más énfasis en el Génesis y en la descendencia, porque de acá sale Israel, porque si no, no vamos a entender de dónde salió Israel. Amén. No vamos a entender por qué pasó con Israel. O sea, quién era Israel. Pero Israel era como ya les dije antes. Amén. Si tú empiezas a ver este video aquí ahora, bueno, ve para adelante y vas a entender quién era Israel, cómo era ese pueblo, qué pasó, por qué llegaron ahí, por qué llegaron a Egipto, cómo que se convirtieron en esclavos y por qué se convirtieron en esclavos. Y eso está todo acá que recién te dije. Era porque eran mucho pueblo y los egipcios tenían miedo de que ellos se levantaran. Y ellos así duraron 430 años en esclavitud, hasta que Dios escucha el clamor de ellos, porque ellos claman por un libertador. Amén. Y lo vamos a dejar por aquí. Amén. Estamos en el primer libro y vamos a empezar otro libro. Amén. Así que, como te dije, la Biblia es muy extensa, es muy grande, es muy hermosa. Yo aquí que el Señor ponga en tu corazón a enamorarte de la Biblia, y vas a ver que es lo más hermoso que hay. En el Antiguo Testamento podemos leerlo porque es hermoso, lo vas a entender, son historias. El Génesis es hermoso, te van a contar todas las cosas que pasaron. Amén. Toda la Biblia, toda. Si tú puedes leerla, pedirle al Señor eso, de que tú puedas enamorarte de la Biblia. Así que, mis amados hermanos, Dios te bendiga, Dios te guarde, y espero que este video te haya agradado, que el Señor ponga en tu corazón, ya te digo, el enamorarte, y que el Señor haya tocado tu corazón para atraerte a su palabra, porque es como te decía al principio, toda la palabra de Dios es inspirada por Dios, toda es inspirada por Dios. Este libro fue inspirado por Dios, fue escrita por hombres, sí, pero fue inspirado por Dios. Así que Dios nos habla a través de la palabra, Dios nos enseña a través de la palabra. Cómo ser buenos esposa, cómo ser buena madre, cómo ser buen esposo, cómo ser hasta en el trabajo, cómo debemos comportar en la vida cotidiana, en nuestro hogar, nuestra familia, en la iglesia, nuestras responsabilidades. Todo el Señor nos enseña a través de su palabra. Así que en el nombre de Jesús, que te haya gustado todo esto, toda la palabra, que el Espíritu Santo ponga en tu corazón eso del amar la Biblia. Así como yo la estoy aprendiendo, yo estoy estudiándola, yo la amo, a mí me apasiona la palabra.
Y de la misma manera que tú seas apasionado por Dios, que seas apasionado por la palabra. Así que en esta tarde, que la paz del Eterno y el amor de Jesús esté en cada uno de sus corazones. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde, que el Señor te cubra con su sangre preciosa y que Él sea en tu vida reinando. Así que mis amados hermanos, esto es todo por hoy y vamos a tener otro video con la segunda parte que vamos a empezar otro libro. En el nombre de Jesús te doy gracias y bueno, nos vemos prontito.